Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este humilde rincón de Internet. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Si es tu primera vez visitándonos, bienvenido a bordo. Espero que te quedes y te suscribas porque hoy vamos a desentrañar algo que te va a volar la cabeza. Porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y las noticias más absurdas que han circulado sobre ella. Sí, has oído bien. Hemos recopilado las historias más rocambolescas, las teorías más descabelladas y las filtraciones más inventadas que se han dicho de nuestra querida actriz turca. Prepárate para unas risas, un poco de incredulidad y quizás alguna que otra pregunta de ¿en serio? Y antes de sumergirnos en este torbellino de chismes, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido, si te divierte desgranar las noticias del mundo del espectáculo y te encantan las celebridades, no te olvides de darle a ese botón rojo de asterisco suscribirse. Es totalmente gratis y así te aseguras de no perderte nada de lo que traemos. Dicho esto, vamos al lío. Demet Özdemir, esa carismática actriz turca que nos ha conquistado a todos con su talento y su belleza, es una figura que despierta muchísima admiración, y como suele pasar con las personalidades públicas, también atrae la atención de los medios y de quienes les gusta crear historias. Y cuando digo crear historias, me refiero a inventarlas directamente. Porque seamos sinceros, en el mundo del famoseo, la línea entre la realidad y la ficción a veces se difumina tanto que parece que alguien le ha echado pegamento. Y con Demet parece que esa línea se ha vuelto completamente invisible en algunas ocasiones. Hemos estado buceando por Internet, investigando foros, leyendo comentarios y revisando publicaciones, y hemos encontrado un verdadero tesoro de desinformación. Y hoy vamos a compartir contigo las joyas más brillantes, o mejor dicho, las más absurdas. Prepárate porque algunas de estas noticias te harán arquear las cejas hasta el infinito. Empecemos por el principio. Una de las primeras noticias que me dejó absolutamente perplejo, y que me hizo pensar si la persona que la escribió estaba bajo los efectos de alguna sustancia, fue la de que Demet Özdemir era en realidad una espía internacional. Sí, has oído bien. Una espía. Según esta teoría conspiranoica, su carrera como actriz no era más que una tapadera para infiltrarse en eventos de alto nivel, recopilar información secreta y, básicamente, ser la James Bond femenina del mundo de la actuación. Lo más gracioso era que los supuestos indicios eran tan vagos que daban risa. Que si su habilidad para cambiar de acentos era sospechosa, que si tenía contactos en lugares exóticos. Por favor. ¿En serio alguien se creyó eso? Lo más probable es que la persona que escribió eso hubiera visto demasiadas películas de acción y se le hubiera mezclado la realidad con la fantasía. Me imagino a Demet en una alfombra roja con un vestido espectacular, y pensando, hoy toca seducir a un diplomático para obtener los planos de la nueva bomba atómica, mientras poso para las cámaras, claro. Absurdo nivel máximo. Pero la cosa no se queda ahí. Otro rumor que circuló con bastante fuerza y que me hizo soltar una carcajada fue el de que Demet tenía un pacto con los extraterrestres. Sí, me habéis oído bien. Que su éxito meteórico y su carisma inigualable se debían a que había vendido su alma a seres de otros planetas a cambio de fama y fortuna. La explicación detrás de esto era, según los más iluminados, que nadie podía ser tan perfecta y tan exitosa sin una ayuda sobrenatural. Y claro, la ayuda sobrenatural más popular últimamente son los alienígenas. Imagínense la escena, Demet en su camerino, antes de salir a rodar, con un ovni flotando en el cielo y un extraterrestre verde con grandes ojos diciéndole, recuerda, Demet, hoy tienes que darle un beso apasionado a tu coprotagonista, es crucial para la agenda intergaláctica. No puedo evitar imaginarme a Demet firmando un contrato galáctico con tinta brillante y un apretón de manos con tentáculos. De verdad, hay gente con una imaginación desbordante. Y hablando de pactos, otro rumor que me pareció digno de estar en este vídeo es el de que Demet Özdemir había invertido en una empresa secreta de fabricación de unicornios sintéticos. Sí, unicornios. Como los de los cuentos, pero hechos en laboratorio. La idea era que su éxito en la actuación le había dado suficiente poder para financiar este proyecto tan singular. Y por supuesto, nadie sabía para qué querían tantos unicornios sintéticos. ¿Para decorar jardines? ¿Para venderlos como mascotas exóticas? ¿Para usarlos en rituales místicos? Las teorías eran tan variadas como los colores de un arco iris, y ninguna tenía ni un ápice de sentido.
Lo que sí tengo claro es que si Demet hubiera tenido algo que ver con unicornios, ya nos lo habría mostrado en Instagram. Imaginen las fotos, día de rodaje con mi nuevo compañ. Héroe de reparto Bartolomé el unicornio. Almohadilla Unicorn Life almohadilla Set Life. Sería épico, pero lamentablemente creo que es pura fantasía. Otra noticia que me sacó una sonrisa, y que demuestra hasta dónde llega la imaginación humana, fue la que afirmaba que Demet Özdemir poseía una colección secreta de sombreros que la hacían invisible. Según este relato, cada vez que se sentía acosada por la prensa o quería tener un momento de paz, se ponía uno de estos sombreros mágicos y ¡zas! Desaparecía. La evidencia de esto, según los más crédulos, era la cantidad de veces que Demet lograba salir de eventos sin ser vista o fotografiada. Como si fuera tan complicado para una persona famosa y con un equipo de seguridad poder moverse discretamente. Pero no, para algunos, la respuesta era un sombrero invisible. Me imagino a Demet en medio de una alfombra roja, mirando a los paparazzi con una sonrisa pícara, y pensando, hora de ponerme mi sombrero de invisibilidad número 5, el de lunares, adiós chicos. La verdad es que me encantaría que existieran esos sombreros, pero por ahora, tendremos que conformarnos con la discreción y la buena gestión de su equipo. Y cómo no mencionar las noticias sobre sus relaciones, que siempre son un campo de batalla para los rumores. Se ha llegado a decir que Demet Özdemir tenía una relación secreta con un rey de un país diminuto y desconocido. No se especificaba el país, ni el rey, ni nada. Solo que era un rey. Y que su relación era tan secreta que nadie, absolutamente nadie, lo sabía. Excepto, por supuesto, la persona que escribió la noticia. ¿De verdad alguien se cree que una actriz de la talla de Demet podría mantener en secreto una relación con un monarca, por diminuto que fuera su reino? Me imagino a ellos dos conspirando en secreto. Querida Demet, esta noche celebraremos nuestro amor con un banquete de canapés de oro macizo, pero SHHH que nadie se entere. Sobre todo tú, que eres famosa en medio mundo. Es una fantasía digna de un cuento de hadas, pero creo que Demet tiene los pies en la tierra y elige relaciones un poco más convencionales. Otra historia que me hizo preguntarme si la gente vivía en el mismo planeta que nosotros fue la de que Demet Özdemir fue vista practicando Kung Fu con un grupo de monjes budistas en las montañas del Tíbet. La explicación de esta supuesta aventura era que estaba buscando la iluminación espiritual y, de paso, aprendiendo a defenderse de sus enemigos imaginarios. Lo más cómico era que la prueba de esto era que Demet se la veía más serena y tranquila últimamente. Por favor. Una persona puede estar serena y tranquila por muchas razones, no necesariamente por haber aprendido a dar patadas voladoras con monjes tibetanos. Me imagino a Demet en medio de una meditación profunda, y de repente un monje le dice ahora, Demet, la patada del dragón descendente, pero con estilo, y ella, en lugar de responder con un mantra, suelta un ya con toda la potencia de su voz. Y para rematar esta lista de despropósitos, tenemos la noticia que afirmaba que Demet Özdemir había descubierto un nuevo planeta y, en honor a ella, lo habían llamado Demetaris. Sí, un planeta con su nombre. La justificación era que su brillo y su impacto en el mundo eran tan grandes que merecía tener su propio cuerpo celeste. Me da risa pensar en los científicos. Bueno, hemos descubierto un planeta nuevo, ¿cómo lo llamamos? Ah, ya sé, llamémoslo Demetaris. Porque es tan brillante y fascinante como ella. Y luego imaginar a Demet mirando el cielo nocturno y diciendo, ahí está mi planeta. ¡Qué bonito! Supongo que ahora tengo que hacer una fiesta de inauguración interplanetaria. Es una idea encantadora, pero creo que la astronomía y la fama de Demet, aunque ambas maravillosas, no están tan interconectadas como algunos quisieran creer. En fin, mis queridos amigos, como pueden ver, la imaginación humana no tiene límites, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades favoritas. Y con Demet Özdemir, parece que hemos tenido un festín de noticias absurdas y divertidas. Desde espías internacionales hasta reyes desconocidos, pasando por unicornios sintéticos y planetas con su nombre, hemos pasado por todo. Lo importante y lo que siempre quiero que recordemos, es que detrás de cada estrella, hay una persona. Y aunque nos encante jugar con las historias y los rumores, es fundamental recordar que la desinformación puede ser perjudicial. Pero hoy, nos hemos divertido con las noticias más ridículas, esas que son tan exageradas que no hay forma de tomárselas en serio. Y creo que eso es lo que hace este mundo del espectáculo a veces tan entretenido.
Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las noticias más absurdas sobre Demet Özdemir tanto como yo. Me he reído muchísimo mientras preparaba este vídeo y he descubierto cuánto material interesante circula por ahí. Y ahora, como siempre, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas noticias les pareció la más ridícula? ¿Han escuchado alguna otra noticia absurda sobre Demet o sobre alguna otra celebridad que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si se han divertido y han aprendido algo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, el famoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que ellos también se rían un rato. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Ha sido un placer enorme compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más historias y, quién sabe, quizás alguna noticia aún más absurda. Hasta la próxima, amigos. Adiós.